discípulos y maestros. Shunya no es solo simbólico, es la existencia de lo divino. Un yoga verdadero y experimentado es el templo del Sanyasin. Sin conocer el ser, no hay inmortalidad. El Brahman original es autoiluminado. El mantra no pronunciado es el Gayatri del Sanyasin. La liberación de las impurezas de la mente es su objetivo. La cesación de la mente es su saco de tela. Shunya no es solo simbólico, es la existencia de lo divino. Quienquiera que ha conocido ha descrito lo divino como Purna, plenitud o como Shunya, vacío. Solo hay dos maneras de referirse a lo divino. O podemos decir que es plenitud o podemos decir que es vacío. Estas dos palabras parecen oponerse. ¿Qué puede ser más opuesto que la plenitud y el vacío? Quienes desconocen lo divino, pero creen en la idea de lo divino como plenitud, se oponen a la idea de que lo divino es vacío. Quienes desconocen pero creen en la idea de que lo divino es vacío, como hacen los nihilistas, se oponen a la idea de lo divino como plenitud. Pero solo hay dos maneras de describir lo divino, como plenitud o como vacío. O decir que lo es todo o decir que está vacío de todo. Si eliminas todo lo que sabes y dices, no es esto, no es aquello, y así sucesivamente, lo que quede al final es eso. Este es el camino de Shunya, del vacío. O puedes decir, es esto, es aquello. Es esto, aquello y todo. Este es el camino de Purna, de la plenitud. Dependerá de cada persona qué camino prefiera seguir. Se puede describir un vaso como medio lleno o medio vacío. Las afirmaciones parecen contradecirse, y quienes no han visto el vaso pueden discutir cuál es la correcta. Tú dices que está medio lleno, yo digo que está medio vacío. Las palabras lleno y vacío son definitivamente opuestas. Pero quienes han visto el vaso dirán que son dos maneras de describir lo mismo. Un vaso lleno hasta la mitad. Cuando queremos hablar de lo divino, o bien tendremos que describirlo en términos superlativos como lo último, o bien tendremos que negar todo lo que sabemos y decir que todo es un sueño, que es solo vacío, nada. A Buda le preguntaban con frecuencia, ¿qué es la verdad? Él solía responder, no se parece a nada que conozcas. Todo lo que puedas reconocer no te servirá para conocer la verdad. Todo lo que hayas oído, comprendido y experimentado no te servirá para comprender la verdad. No hay forma de describir la verdad, porque, de cualquier manera que intentes describirla, tendrás que usar las mismas palabras que ya has usado y conocido. Por eso Buda solía decir, guardaré silencio. No me obligues a decir nada sobre la verdad. Si alguien lo presionaba mucho, simplemente decía, es Shunya. Cuando escuchas a alguien describir lo divino como vacío, entiendes que está diciendo que no existe. Pero si alguien quiere decir que no hay divinidad, no usará la palabra Shunya. Puede decir directamente, no hay divinidad. ¿Cuál es la dificultad de decir que algo no existe, que no es? Quizás sea difícil expresar algo que existe, pero es fácil decir algo sobre lo que no es. Pero Buda dice, es Shunya. No niega su existencia. Existe, pero dice que es Shunya. La razón por la que lo llamas Shunya es para que abandones las concepciones de tu mente, las categorías creadas por el intelecto y tus suposiciones. Solo entonces podrás avanzar hacia lo divino. Llamar a lo divino Shunya significa que solo quienes estén listos para convertirse en cero podrán conocerlo. Cuando tú también te hayas convertido en cero, podrás conocerlo, porque serás de la misma naturaleza que lo divino. Habrá armonía, afinidad. Comenzará un diálogo entre tú y lo divino. Describir lo divino como Shunya significa que no hay palabras ni sonidos. No hay nada que tus sentidos puedan reconocer, pero aún así, es. También hay otra razón para describirlo como Shunya.
Es una razón muy profunda, pero será bueno entenderla porque estamos comenzando un profundo viaje interior. Si alguien describe lo divino como plenitud, aún puedes imaginar una plenitud mayor. Por muy llena que esté una cosa, no hay barrera para que sea más plena. En Purna, la plenitud, existe la posibilidad de algo más. Pero en lo que respecta a Shunya, no hay posibilidad de que algo sea más Shunya. Cuando alguien dice que la verdad es Shunya, es lo último que se puede decir. Dos Shunya no pueden ser más pequeños o más grandes. Shunya significa que no hay nada allí. Si estoy presente en una habitación, también puedo estar presente de otra manera mañana. Mi presencia puede ser diferente cada día. Pero si estoy ausente de una habitación, mi ausencia no puede ser diferente. La ausencia seguirá siendo solo ausencia. ¿Cómo puede ser diferente? Shunya es siempre inmutable. Purna también lo es, pero para mí, Shunya tiene más sentido. Con Purna, puedes imaginar más Purna, más plenitud, pero con Shunya es imposible imaginar más vacío. El significado mismo de Shunya es vacío. Entonces, ¿cómo puede ser más vacío? Por eso, Buda usa la palabra Shunya. El sabio de este Upanishad dice, Shunya no es solo simbólico, esta es una afirmación muy valiente. Nos advierte que no caigamos en la falacia de que usa la palabra Shunya solo simbólicamente, porque, de hecho, no es así. Shunya es lo divino. Todo lo que existe, todo lo que es, puede ser positivo o negativo. Donde hay negación, debe haber afirmación. En los circuitos eléctricos hay polaridades negativas y positivas. Negativo y positivo deben unirse para completar el circuito eléctrico y que una bombilla ilumine. Si alguno de estos no está presente, no habrá flujo de electricidad y la bombilla no iluminará. Ambos son necesarios para completar el circuito. Hay hombre y mujer. Uno es positivo y el otro es negativo. Si alguno de los dos desaparece, no habrá más vida. Todo lo que existe en este mundo existe gracias a la contribución combinada de lo negativo y lo positivo, así como las dos ruedas de una carreta de bueyes o las dos piernas de un hombre deben contribuir conjuntamente. De igual manera, todo lo que existe debe tener dos polos, uno negativo y otro positivo. Pero si Dios es el polo negativo, ¿de dónde surgirá el polo positivo? Tendrás que concebir otro Dios. Por eso algunas religiones han concebido un diablo junto con su Dios. El diablo es el Dios número 2, el malo, la otra polaridad. El diablo tiene que estar ahí, no se puede negar esta polaridad. El hombre se ha dado cuenta de que la existencia es dual. Si Dios es bueno, también se debe permitir la existencia del mal. India es el único país que no ha creado ninguna entidad opuesta a Dios. Cristianos, mahometanos, judíos y zoroastrianos han creado un diablo. Solo en India algunos han aceptado la posibilidad de un dios sin un diablo separado. Tener que crear un diablo significa que hay poca aceptación de Dios, porque entonces hay un conflicto constante e interminable. He oído. Mullah Nasruddin se encontraba en su lecho de muerte. El sacerdote estuvo presente para escuchar su última confesión y dar testimonio de su arrepentimiento definitivo. El sacerdote le dijo, ahora se acerca la hora de la muerte. Arrepiéntete, pide perdón a Dios y niega a Satanás. Mullah guardó silencio. El sacerdote le preguntó a Mullah, ¿oíste lo que dije? En estos últimos momentos no debes dudar, pues a Mullah solo le quedaban unos minutos de vida. Mullah dijo, en mis últimos momentos, no quiero ofender a nadie. No sé a dónde voy, así que prefiero guardar silencio. Prefiero aceptar a quien sea que me toque estar después de mi muerte. En este momento delicado, no insistas en esto. No es seguro si iré con Dios o con el diablo, así que es mejor no enfadar a ninguno de los dos. Fue una historia diferente en mi vida, pero ahora, en estos últimos momentos, creo que es más prudente guardar silencio. Si Dios y Satanás existen juntos, entonces esta existencia es una dualidad, y será imposible superarla. Por lo tanto, el sabio no dice que la existencia sea dual. Dice que el mundo tal como lo vemos es dual, pero la existencia misma es no dual. Pero ¿cómo expresar esta no dualidad? Si decimos que es positiva o negativa, creará todas las dificultades de la dualidad. Solo hay dos maneras de expresar lo no dual. Decir positivo y negativo, Purna y Shunya, simultáneamente, o decir no positivo ni negativo simultáneamente. Esto significa que o solo existe el vacío o que lo divino lo abarca todo.
Esto significará entonces que todo es divino. Esto ha causado gran vergüenza en Occidente, especialmente entre los pensadores cristianos. Argumentan que si todo es Dios, ¿qué pasa con el mal, la enfermedad, la miseria y la muerte? ¿Qué pasará con todo esto? ¿Son también parte de Dios? Pero quien acepte a Dios como omnipresente tendrá que aceptar que el mal también es Dios. El ladrón también es Dios. Por supuesto, un ladrón Dios, pero Dios al fin y al cabo. Al cristianismo le ha resultado difícil aceptar esto. Si un ladrón también es Dios, si el diablo también es Dios, ¿qué puede elegir el hombre? ¿Qué elegirá entonces? ¿Qué es entonces el mal? En el mundo del Purna, nada es malo. Si todo es Dios, entonces nada puede ser malo. Hay hambrunas, inundaciones, guerras y la gente muere en todo esto, pero solo los hindúes han tenido el coraje de decir que esto también es Dios. Este coraje es tan inmenso que está un poco más allá de tu comprensión. Tu mente dice, niégalo. Conecta la bondad con lo divino y deja el mal fuera. Pero este sabio preguntará entonces, ¿y entonces dónde pondrás el mal? Entonces tendrás que crear un diablo aparte. De hecho, si el mal también forma parte de lo divino, entonces, en última instancia, el mal no puede ser malo. Solo puede ser un error de perspectiva, porque no puedes ver el panorama completo. Si una espina te atraviesa la pierna, no dirás que es malo que te haya causado dolor. Una vez, el santo Sufija San caminaba por un camino. Una piedra lo golpeó y su pierna comenzó a sangrar. Pero levantó las manos al cielo en señal de saludo y dio gracias a Dios por su misericordia. Sus discípulos se sorprendieron. Le preguntaron a Hassan, si esa fue la misericordia de Dios, ¿a qué se debe su crueldad? Si esa fue la misericordia y la gracia de Dios, ¿quién querría buscar a Dios? Habían comenzado el viaje para buscar la gracia de Dios. Y si esa era su gracia, sintieron los discípulos, sería mejor que regresaran. Hassan dijo, quien no sea capaz de ver su gracia en ese incidente, jamás podrá recibirla. De hecho, debería haber sido ahorcado. Mis actos son tales que sin duda debería haber sido ahorcado hoy. Ese es mi destino. Pero gracias a su gracia, solo he sido golpeado por una roca. He sido salvado por la gracia de Dios. Si a Hassan lo hubieran ahorcado, incluso entonces habría dicho, oh, Dios, tu gracia es infinita. Incluso entonces habría dicho lo mismo, porque puede haber un destino aún peor que la horca. Mullah Nasruddin estuvo casado con 4 esposas simultáneamente. Según las leyes del Estado, esto merecía la pena de muerte en la horca. Fue llevado ante un magistrado. El magistrado dijo, Mullah, has cometido una grave infracción de la ley, que se castiga con la muerte. Pero no te condenaré a muerte. En cambio, el tribunal te indultará y te ordenará vivir con tus 4 esposas juntas. Mullah dijo, eso es peor que morir en la horca. Sería más misericordioso si me condenaras a muerte. Hay condiciones peores que la muerte. Si a Hassan lo hubieran ahorcado, habría dicho, Dios, eres misericordioso, eres grande. No se trata de lo que sucede, sino de un corazón que puede ver a Dios en todo y en cada acto. Los sabios dicen que lo divino es completitud, plenitud, todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Este es un solo camino. La otra vía es que lo divino es vacío, shunya. El sabio de este Upanishad dice que lo divino es shunya. Hay una razón para este énfasis. Yo también prefiero llamar a lo divino no purna, plenitud, sino shunya. Y sé perfectamente que también puede llamarse purna. Me gustaría explicarles por qué. Mientras sigamos llamando a lo divino purna, se nos hará más difícil disolver el ego. El ego se expandirá con ambición porque sentiremos que, al realizar lo divino, nos convertiremos en la totalidad. Pero cuando llamamos a lo divino shunya, significa que, para realizarlo, primero tendremos que convertirnos en vacío. Por eso, en beneficio del buscador, es mejor llamar a lo divino shunya. En filosofía, lo divino también puede llamarse purna. Pero desde la perspectiva del buscador, es muy peligroso, porque el buscador siempre está en el filo de la navaja. La cuestión principal es disolver el ego para que la divinidad pueda ser realizada, ya sea purna o shunya. Pero si comprendes que la divinidad es purna, entonces no surge la necesidad de disolver tu yo. Al contrario, surge la idea de crecer cada vez más. Al realizar la divinidad, sientes que te volverás más fuerte, más grande, más indomable, más allá de toda miseria, pero permanecerás.
Tu yo se salva cuando el ego puede gritar: Aham Brahmasmi, yo soy Dios. Por eso, a menudo, los buscadores y sannyasins que proclaman yo soy Dios, se cargan de egos aún mayores. El ego se graba en cada fibra de su ser. La razón es que, si creen que lo divino es purna, al unirse con esa totalidad les resultará difícil convertirse en la nada. Así pues, teniendo presente al buscador, el sabio dice que la naturaleza de lo divino es shunya, y que mientras no se llegue a shunya, no se puede experimentar lo divino. Para quienes ya han alcanzado la verdad, describir la experiencia como purna no supondrá ninguna diferencia. Pero para quienes aún no la han conocido, es mejor llamarla shunya. Siempre es mejor describirla con la misma palabra que aquello a lo que aspiras llegar a ser. Es peligroso convertir lo divino en un símbolo de cualquier cosa que pueda obstaculizar la desaparición de tu ego. Tienes que disolverte y vaciarte. Solo entonces podrás ser colmado por lo divino. Sea cual sea tu anhelo, así debes llamarlo. Por lo tanto, la elección de shunya es preferible. El sabio dice que shunya no es solo un símbolo de lo divino, y por eso es la elección correcta. Y ha elegido llamar shunya a lo divino para dejar claro que es tal como lo dice. Realmente lo dice con toda precisión. No es solo una metáfora. La naturaleza misma de lo divino es shunya. Su naturaleza misma es shunya. Esto debe entenderse desde otras perspectivas. Toda la existencia nace del vacío y se funde en él. Si rompes una semilla, no encontrarás un árbol escondido en su interior. Puedes molerla, pero aún así no encontrarás el árbol en ninguna parte de la semilla. Sin embargo, solo de esta semilla crece un árbol. Esta misma semilla se abre en la tierra, brota y se convierte en un árbol, pero cuando buscas dentro de la semilla, no lo encontrarás. ¿De dónde viene el árbol? De shunya, del vacío. En la semilla solo hay una especie de plano, el plan de un árbol, pero no hay árbol. Es como un programa innato, como el plano que un arquitecto prepara para un edificio. No puedes vivir en ese plano creyendo que es una casa. Es solo un boceto, el plano del edificio. No hay árbol en la semilla, pero sí hay un plano del árbol en ella. El árbol emerge de shunya. La semilla solo proporciona el boceto. Cuando naces, no naces de tu madre ni de tu padre. Ellos solo proporcionan un plano que determina el cuerpo, la forma de la nariz, el color de los ojos, el color del cabello y la probable esperanza de vida del niño. La vida misma proviene de shunya y los padres proporcionan el plano. Toda la existencia surge de shunya y retorna a él. Cuando un árbol cae al suelo y se descompone, se disuelve en la tierra y se convierte en polvo. El árbol surgió de la tierra. Su programa innato era vivir 70 años. Ahora el asunto ha terminado. El polvo recupera su polvo, el agua recupera su agua, el cielo recupera su cielo, el sol recupera sus rayos y el aire vuelve a sí mismo. ¿Pero dónde se ha ido el árbol? ¿Dónde está la energía vital que recogió el polvo de la tierra, utilizó el aire, el agua, absorbió los rayos del sol e integró todo eso? Esa vida surgió del vacío y ha regresado al vacío. Hay otra razón más para llamar a lo divino shunya. Todo lo que se puede ver o tocar es materia. Más allá de toda materia, tiene que haber alguna fuente raíz de vida. ¿Cómo deberíamos llamar a esa fuente raíz? Cualquier nombre que quieras darle, seguirá teniendo una asociación con la materia. Solo tenemos una palabra, shunya, que no suena material. Es por eso que llamamos a lo divino shunya. Es por eso que llamamos a lo divino lo sin forma. Solo shunya puede ser sin forma. Es por eso que llamamos a lo divino nirgun, desprovisto de todos los atributos. Solo shunya puede estar desprovisto de todos los atributos. Lo divino es eterno, permanece siempre igual. Solo shunya puede permanecer igual. Cuando la forma está ahí, el cambio es inevitable. Cuando existen los atributos, los cambios deben suceder. Cuando existe la forma, el nacimiento y la muerte son seguros. Solo shunya puede ser no nacido e inmortal. Así, el sabio afirma que shunya no solo simboliza lo divino, sino que es la fuente misma de toda existencia. El gran universo surge de shunya y se sumerge en él. Shunya es la fuente divina. Es la forma en que la existencia existe. Por eso no podemos ver lo divino. No es correcto llamar a la realización darshan, ver lo divino, ya que no se puede ver con los ojos. Se puede comprender y experimentar, pero no se puede ver. Lo describimos como ver porque todas nuestras palabras provienen de los sentidos. No tenemos otra opción.
Como lo divino es vacío, no podemos ver su existencia. A pesar de estar en todas partes, en todas direcciones, no se puede ver en ninguna parte. Swami Rama solía contar esta historia. Había un ateo. Había escrito en las paredes de su casa: Dios no está en ninguna parte. Su hijo nació, creció y empezó a ir a la escuela. Estaba aprendiendo a leer por primera vez y aún no sabía leer palabras largas. En ninguna parte es una palabra bastante larga, así que mientras leía lo escrito en la pared, leyó: Dios está aquí ahora. Descompuso la palabra en ninguna parte. Era tan larga que le costaba leerla. El padre ateo estaba asombrado. Había escrito: Dios no está en ninguna parte y su hijo leyó: Dios ya está aquí. Desde ese día, él también empezó a tener dificultades. Cada vez que leía lo que estaba en la pared, veía: Dios ya está aquí. Una vez que algo entra en tu mente, se vuelve difícil olvidarlo. En ninguna parte también puede ser ahora aquí. Lo que no está en ninguna parte también puede estar en todas partes. Lo que no está en ninguna parte puede estar ahora y aquí, pero su presencia es como una ausencia. De hecho, si la presencia de lo divino es como una presencia real, entonces esa presencia puede volverse agresiva. Pero lo divino permanece como si estuviera ausente, de modo que nunca puedes sentir que está ahí. De lo contrario, te encontrarás en grandes dificultades. He escuchado una historia. Había una monja cristiana que estudiaba la Biblia. Comprendió que Dios está en todas partes y todo lo ve. Se preocupó mucho. Sentía que Dios también debía estar en su baño. Empezó a bañarse vestida para que Dios no la viera desnuda. Las otras monjas se enteraron y le preguntaron: ¿qué locura es esta de bañarse con la ropa puesta? No hay nadie dentro del baño. La monja respondió: desde el día que leí en la Biblia que Dios está en todas partes y todo lo ve, comencé a bañarme con la ropa puesta. Pero la monja loca no se dio cuenta de que quien puede ver dentro del baño también puede ver debajo de la ropa. Nada es imposible para él. Si puede colarse por las paredes del baño, también puede colarse entre la piel y los huesos. ¿Quién podrá impedírselo? Menos mal que su presencia no es agresiva. Recuerda, la presencia puede volverse violenta. En presencia de su padre, observa cómo cambia el comportamiento de un niño. Si el padre está sentado en la habitación, el niño se volverá reservado. Cambiará su comportamiento. La presencia de un padre puede ser violenta. Si Dios está allí de la misma manera que este padre, la vida se volverá muy difícil. Ir, venir, sentarse, estar de pie, todo se volverá difícil. La libertad en la vida ha sido posible para el hombre solo porque la presencia de Dios es como una ausencia. Solo pueden verlo aquellos para quienes su presencia ha dejado de ser amenazante. Solo pueden experimentarlo aquellos que se han vuelto tan inocentes y sin deseos que pueden estar desnudos y expuestos. Él se manifiesta solo para aquellos que no tienen nada que ocultar. Por eso el sabio dice que es shunya, que no es solo simbólico sino real. Un yoga verdadero y experimentado es el templo del Sanyasin. El yoga experimentado es el templo, la morada del Sanyasin. ¿Qué significa yoga experimentado? El sabio debió ser muy consciente al escribir esto. No dijo solo que el yoga es su templo, porque el yoga también solo puede existir en la conversación, en las discusiones y en los principios. Un yoga así no sirve de nada. Un yoga así puede incluso estar en un museo, algo que descubrí hoy. Un amigo vino y me invitó a visitar el Ashram Brahma Kumari. En la invitación decía que habían organizado un museo de Raja Yoga. Ese amigo insistió en que lo viera. ¿Está el yoga tan muerto como para tener que ponerlo en un museo? Los museos suelen estar hechos para cosas muertas. Le preguntaron a Bertrand Russell si estaba dispuesto a ser el tema de la tesis de un estudiante. Russell le respondió: déjame morir primero. Puedes escribir una tesis sobre mí después de mi muerte. ¿Cómo vas a escribir una tesis mientras esté vivo? Un hombre vivo puede hacer tantas cosas que no puedes predecir, y es probable que tu tesis se demuestre errónea. Espera un tiempo. No tengas miedo, definitivamente voy a morir. Entonces podrás escribir tu tesis. ¿Qué puede significar un museo de Raja Yoga? ¿Se ha convertido el yoga en algo para un museo? Parece que sí. Por eso el sabio no dijo solo que el yoga es la morada del Sanyasin, porque probablemente sea un yoga de principios, debates y reflexiones.
Así, el sabio ha calificado la palabra yoga con la palabra experimentado. Cuando el yoga se convierte en la propia experiencia, se convierte en una morada. Patanjali escribió sobre el yoga en sus Yoga Sutras, pero ¿crees que con ponerte ese libro en la cabeza lo conocerás? ¿Que memorizándolo lo conocerás? Interpretando ese libro, no se puede saber nada. Incluso si te conviertes en una gran autoridad en él, tanto que el propio Patanjali temería tu conocimiento, no has sabido nada del yoga, porque el yoga no es un pensamiento, sino una experiencia. Solo el yoga experimentado puede ser una morada. Pero el sabio añade otra condición. Un yoga verdadero y experimentado. El yoga verdadero es un espacio aún más difícil, porque el yoga puede usarse incorrectamente. Por eso, el sabio ha calificado el yoga con una condición más. Que sea verdadero. En este mundo, no hay nada que no pueda hacerse mal. Saber lo correcto siempre es una tarea difícil, y elegir lo incorrecto siempre es fácil. Era el cumpleaños de la esposa de Mulla Nasruddin. Mulla le regaló un collar de diamantes. Su esposa casi se volvió loca al verlo, porque parecía valer millones. Le dijo a Mulla: nunca supe que me querías tanto. Nasruddin comentó: no es posible conocer el alcance de mi amor sin un collar de diamantes. Su esposa dijo: debes haber gastado millones. Nasruddin estuvo de acuerdo. Su esposa le dijo entonces: si querías gastar tanto, habrías hecho mejor en comprarte un Rolls Royce. Nasruddin dijo: no hay imitaciones de Rolls Royce. Si no, me habría comprado uno. Era un collar de imitación. Parecía muy caro, pero no era nada caro. Pero no se conseguía un coche de imitación por ningún lado. Todo lo que tenga un propósito puede ser imitado. La imitación siempre es más barata que el original, y la gente está ansiosa por comprarla. También existe el yoga de imitación a bajo precio. Por eso el sabio califica su afirmación: yoga verdadero y experimentado. ¿Qué es el yoga de imitación? Será bueno comprenderlo. Todos los yogas relacionados con el hipnotismo son yogas de imitación. Por ejemplo, en Francia, Émile Coué fue un reconocido hipnotista que trataba enfermedades mediante la hipnosis. Si una persona sufría un dolor de cabeza agudo, no le administraba ningún medicamento. En cambio, le hacía acostarse y le pedía que se relajara y se entregara. Luego le pedía que imaginara que no sentía dolor. Sugería repetidamente: no hay dolor, el dolor es irreal. En realidad, no hay dolor. El paciente empezaba a creer que no sentía dolor, y en cuanto la sugestión penetraba profundamente en su mente, el dolor cesaba. Hay dos razones para esto. Primero, en el 99% de los casos, no hay dolor real, solo una idea de dolor. Por eso, el dolor cesa cuando cesa la idea de dolor. Incluso si hay dolor real, mediante una sugerencia contraria, el dolor se reprime. Afortunadamente, Émile Coué nunca se encontró con un paciente como Mullah Nasruddin. He oído. En cierta ocasión, Mullah Nasruddin acudió a un hipnotista clínico. Nasruddin se quejó de una extraña enfermedad. Mientras estaba sentado en su casa, se resfrió. Incluso cuando afuera brillaba un sol cálido y no había señales de frío, de repente se resfrió. El hipnotizador le aseguró que no había de qué preocuparse. Le aconsejó: sentado en casa, cierra los ojos y piensa que los rayos del sol te caen continuamente, que tu cabeza se calienta. Nasruddin accedió. Después de una semana, la esposa de Nasruddin llamó al hipnotizador y le dijo: Nasruddin está sufriendo una insolación. ¿Qué le has hecho? No ha salido de casa, pero está sufriendo una insolación. Era inevitable. Su resfriado era un truco de la mente, y su insolación también. La mente que lo hacía resfriarse también podía provocarle una insolación. No había ninguna dificultad. El arte, el truco, era el mismo. Una persona puede alcanzar un yoga falso mediante la hipnosis, imaginando y sintiendo de cierta manera. Estos no son yogas verdaderos. La hipnosis también puede usarse para alcanzar el yoga verdadero, pero en este caso el propósito es diferente. Las enfermedades que nacen en el hombre debido a la mente pueden eliminarse mediante la hipnosis, trabajando en la dirección opuesta. Es una especie de deshipnosis. Si una enfermedad es irreal, si es causada por la hipnosis, puede curarse mediante la hipnosis. Pero no debes intentar tener una salud verdadera mediante la hipnosis. Será una salud falsa. Intenta comprender la diferencia. Una enfermedad causada por hipnosis puede curarse mediante una sugestión hipnótica opuesta.
Pero si alguien cree estar sano, aunque físicamente no lo esté, esta salud será solo una idea mental. No es real. Por eso, el hipnotismo puede usarse de forma negativa. En el yoga, el hipnotismo se usa de forma positiva para eliminar el antiguo condicionamiento mental, pero nunca para crear uno nuevo. En el falso yoga, se crea un nuevo condicionamiento mediante la hipnosis. Si te sientas frente a un ídolo de piedra y crees que es Dios, si continúas en autohipnosis, al cabo de unos días creerás que el ídolo es Dios. Podrás hablarle, podrás discutir con él, aunque nadie más que tú te oirá. Y si abandonas esta práctica durante unos días, el ídolo volverá a parecer una simple piedra. Todo lo que ocurrió fue solo una hipnosis. Fue tu proyección mental. Se puede encontrar a Dios en una piedra. Esto puede suceder de dos maneras. Un método es atribuirle la divinidad a la piedra y luego creer firmemente en ella. Al hacer esto continuamente, verás a Dios en la piedra. Pero que Dios esté en tu imaginación no es cierto. Esto no es yoga verdadero. Luego hay otro método. No puedo creer que la piedra sea Dios, pero intento vaciar mi mente de todo pensamiento. Sigo vaciando mi mente de pensamientos hasta que llega un momento en que mi mente se vacía, como un espejo. Si hay una piedra frente a mí en ese momento, Dios se verá en ella. Pero este Dios no es mi imaginación. La mente que imaginaba se vacía. Ahora hay una piedra allí y mi conciencia está aquí. Hay un encuentro entre mi conciencia y la piedra. Pero sin ese encuentro, mi mente seguirá pensando. Si sigo estudiando la piedra, reflexionando sobre ella y creyendo que es Dios, y sigo repitiendo que es Dios, entonces crearé la ilusión de que es Dios. Dios está en una piedra solo para quien ha abandonado la mente. Quien crea a Dios a través de la mente solo practica un falso yoga. Esto es lo que dice el sabio. Yoga verdadero y experimentado. Se conoce a través de la experiencia, y solo mediante la experiencia se fortalece en el corazón. Incluso este tipo de yoga no tiene por qué ser necesariamente verdadero. También puede ser como una experiencia en un sueño. También puede ser falso, una proyección de la imaginación. Por eso, el sabio ha añadido verdadero como otra condición. Hay dos posibilidades. Si te acercas a la verdad a través de la mente, todo lo que experimentes será falso. Si abandonas la mente y sigues adelante, tu experiencia será verdadera. Yoga significa esa verdad que se conoce al vaciar la mente, a través de la no mente. El falso yoga es aquel que se conoce a través de la mente, que no conoce nada más allá de ella. Sin conocer el yo no hay inmortalidad. La experiencia obtenida a través del yoga verdadero y experimentado alcanza la inmortalidad. Sin conocer el ser, no hay forma de saborear la inmortalidad. La experiencia de la muerte continuará. Esto significa que mientras haya mente, habrá muerte. El límite de la mente es el límite de la muerte. Mente y muerte son dos nombres para lo mismo. Solo más allá de los límites de la mente hay inmortalidad. A menos que experimentes la inmortalidad, no podrás estar tranquilo ni en paz. Puedes vivir millones de nacimientos, pero no habrá paz. Cuando la muerte te persigue como una sombra, ¿cómo puedes estar en paz? Puedes intentar olvidar la muerte por un tiempo, eso es otra cosa, pero este recuerdo se reafirmará. Y sin conocer la inmortalidad, no puedes liberarte de la ansiedad. Mientras tengas la sensación de que vas a morir, seguirás temblando. El filósofo Soren Kierkegaard dijo en uno de sus libros que el hombre tiembla. ¿Por qué tiembla? Por la muerte. Cuando la muerte te acecha las 24 horas del día, ¿qué puedes hacer sino temblar? Sin conocer tu inmortalidad, ese temblor no desaparecerá. A menos que cese, no se podrá conocer la verdadera naturaleza del ser, su tranquilidad e inocencia. El sabio dice, sin conocer el ser, no hay inmortalidad. Esta inmortalidad tendrá que ser conocida. Lo que es tendrá que ser conocido. Habrá que abandonar la mente que crea sueños e ilusiones. El Brahman original es autoiluminador. El Brahman, la conciencia que se esconde en todos nosotros, esa fuente eterna, es autoiluminador. Este es un pensamiento muy valioso de los Upanishads. Autoiluminador, conciencia del yo. Aquí, donde estamos sentados, si se apagan las luces, nadie podrá verse. Verse no es autoiluminado, sino que depende de una fuente de luz externa. Gracias a un aparato eléctrico puedo verte. Un fallo eléctrico impediría que pudiera verte.
Mientras haya sol, puedo ver el camino, pero después del atardecer no podré verlo porque no está autoiluminado, sino que está iluminado por algo externo. Una vez, Mullah Nasruddin estaba sentado en su habitación. Era la noche más oscura del mes, justo antes de la luna nueva. Un amigo había venido a visitar a Mullah al anochecer, cuando el sol se ponía y todo aún era visible. Pronto, mientras charlaban, se hizo muy oscuro. El amigo de Mullah dijo: cuando entré antes, vi una lámpara cerca de tu mano izquierda. ¿Por qué no la enciendes? Mullah dijo: ¿estás loco? ¿Cómo puedo ver cuál es mi mano derecha y cuál es mi mano izquierda en la oscuridad? Si uno puede saber, incluso en la oscuridad, cuál es la mano derecha y cuál la izquierda, entonces existe una fuente de luz que se ilumina a sí misma. Puede que no seas consciente de nada más, pero en la oscuridad eres consciente de ti mismo. En la oscuridad eres consciente de tu propia existencia. Esto significa que en ti hay una fuente autoiluminada mediante la cual te ves a ti mismo. Hay cierta consciencia ahí. Una cosa es segura: mi existencia, mi ser, me es conocido por mi propia luz, independientemente de cualquier luz externa. Pero nunca has ido a tu interior para encontrar esa fuente autoiluminada en ti. Y si por casualidad vas allí, lo haces mediante esos esfuerzos estúpidos. Una noche, mucho después de la medianoche, Mullah Nasruddin fue visto de pie frente a su casa. Un policía se acercó lentamente y lo agarró del cuello. Mullah miraba por una ventana de su propia casa, y en la oscuridad, el policía no supo que era él. Comenzó a interrogarlo. Mullah dijo: habla suavemente, no hagas mucho ruido. De lo contrario me despertarás. El policía dijo: ¿te pareces mucho a Mullah Nasruddin? Mullah dijo: sí, soy Nasruddin. Pero cállate. El policía estaba desconcertado por el comportamiento de Mullah. Lo había estado observando durante mucho tiempo, pensando que era un ladrón. Le preguntó: ¿por qué miras tan sigilosamente dentro de tu propia casa? Mullah le dijo: cállate y vuelve mañana. Entonces te lo contaré todo. Pero el policía se negó a dejarlo allí así. Entonces Mullah dijo: si insistes, te lo diré. Dicen que camino dormido. Solo estoy comprobando si es cierto. Estaba mirando por la ventana para ver si camino dormido. Pero nadie camina, y nadie está en la cama. Como no hay nadie durmiendo allí, ¿cómo puede ser que sea sonámbulo? He perdido la mitad de la noche. Hasta ahora no he visto a Mullah sonámbulo. Al igual que Mullah, intentas examinarte a ti mismo. Intentas mirar a través de tus propias puertas y ventanas. Pero no encuentras a nadie allí, porque quien intentas encontrar está dentro de ti. Autoiluminación significa lo que no se puede conocer desde afuera. Habrá que conocerlo desde adentro. Es lo que conoces desde dentro. Pero lo has olvidado. Mullah cabalgaba tan rápido en su burro que todo el pueblo se sorprendió. La gente que caminaba por el camino tuvo que apartarse para dejarle espacio. Le preguntaron: ¿a dónde vas con tanta prisa? Mullah dijo: mi burro ha desaparecido. La gente le dijo: espera, estás montado en tu burro. Mullah dijo: menos mal que lo señalaste, si no, habría buscado por todo el pueblo. Nunca me habría dado cuenta de que estoy sentado sobre mi burro. Tenía tanta prisa. ¿Quién tiene tiempo para mirar hacia abajo? Tenía la vista fija al frente, buscando al burro. Habría cabalgado por todas partes sin detenerse un instante a mirar a quién se sentaba. ¿Cómo puede quien mira a su alrededor ver lo que está justo debajo? ¿Cómo puede quien mira hacia afuera ver su interior? Autoiluminación significa la conciencia original que está dentro de todos nosotros. ¿Has olvidado esa conciencia que siempre ha estado dentro de ti porque has estado cabalgando sobre ella? La estás buscando. Puedes continuar la búsqueda durante milenios. El sabio nos recuerda: espera. ¿Qué estás buscando? Comprueba si estás cabalgando sobre lo que buscas. ¿No eres tú a quien estás buscando? Los sabios dicen que el buscador es lo buscado. Por eso la búsqueda nunca puede tener éxito. Los maestros Zen dicen: si quieres buscar, no busques. Detente. Para buscar, tendrás que correr. Por una vez, detente y observa quién eres. ¿No eres la persona que buscas? Comprueba si no estás aquí mismo, dentro de ti. Autoiluminación significa la que conoces sin luz externa, la que puedes reconocer sin preguntar a nadie. En su misma existencia se esconde el reconocimiento. En su misma esencia se esconde la luz que se ilumina a sí misma. No se necesita ninguna otra luz.
El mantra no pronunciado es el Gayatri del Sanyasin. La liberación de las impurezas de la mente es el objetivo. Muchos de ustedes saben que es el Gayatri mantra. Pero el sabio dice Gayatri no pronunciado. El Gayatri que conocen se canta y se repite, y este sabio dice lo contrario. Dice que el Gayatri no pronunciado es el objetivo. Estar arraigado en lo inexpresable es Gayatri. ¿Cómo pronunciarás algo que no tiene nombre, algo que no tiene palabras, ni forma? ¿Cómo lo expresarás? Gayatri es el espacio al que se llega tras haber dejado todo atrás, incluso el canto. Ese mantra es donde todos los mantras han desaparecido. El logro de lo divino es donde no quedan nombres. Mira en tu interior. Antes de pronunciar una palabra, esa palabra ya existe en ti. Cuando apenas piensas en una palabra, cuando aún no la has pronunciado, pero acaba de nacer en ti, ¿de dónde proviene? Debe existir ya en algún lugar de tu interior. Muchas veces, cuando olvidas una palabra, insistes en que puedes recordarla, que la tienes en la punta de la lengua, pero no la puedes comprender. Si la tienes en la punta de la lengua, ¿qué dificultad hay en decirla? Pero puedo entender esta dificultad. Tu vergüenza no es infundada. El nombre está en la punta de la lengua, pero aunque sabes que está ahí en tu memoria, no puedes recordarlo. Ambas cosas ocurren simultáneamente. Tienes el nombre en la memoria, pero ¿dónde se ha ido ese recuerdo? En ese momento, yace bajo tu capa mental. Primero, hay que captarlo a nivel del pensamiento, pero no puedes. Muchas veces, cuando te esfuerzas mucho, si tienes mucha prisa y buscas la palabra, te sentirás muy exasperado. Puede que te golpees la cabeza, pero no la recordarás. Entonces te rindes y lo olvidas por completo. De repente, mientras estás relajado, tomando té, el nombre surge. ¿De dónde ha salido? No estaba en la capa mental. De lo contrario, lo habrías recordado de inmediato. Estaba en el nivel inferior de la capa mental. Ibas sobre él. Hay 3 niveles. Primero, el del habla. Segundo, el del pensamiento. Tercero, el nivel inferior al pensamiento, el subconsciente. El sabio dice que incluso debajo de esta capa subconsciente hay una capa más profunda, la inconsciente. En la capa subconsciente hay forma, pero en la inconsciente no hay forma ni forma, solo una sensación. Es como una nube en el cielo. Tardará un tiempo en llover. En la capa inconsciente interior, se mueve un pensamiento potencial. Ese pensamiento brotará en el subconsciente, luego se convertirá en un pensamiento consciente y finalmente se expresará en palabras. Así que, en realidad, hay 4 capas. Gayatri pertenece a ese nivel más profundo. Tendrás que comprender el proceso de cantar mantras. Por ejemplo, puedes repetir cualquier nombre. Rama, Rama, Om, Om, o Alá, Alá. Primero empieza con el sonido, repitiéndolo en voz alta. Cuando se vuelva tan natural para ti que se vuelva automático, cuando no necesites ningún esfuerzo consciente para repetirlo, cuando se vuelva como tu respiración, entonces se repetirá por sí solo. En este punto, cierra la boca y deja que la repetición continúe en tu interior. Cuando esta repetición interna también se vuelva automática y sin esfuerzo, entonces déjala atrás. La repetición se hundirá más profundamente en el subconsciente y continuará allí. Existen métodos para lograr que penetre en el inconsciente y profundice aún más. Allí, el nombre o la palabra no permanecen. Solo persiste una sensación, como una nube. Así como las nubes se ciernen sobre una montaña, esta sensación, similar al humo, cubre y rodea la capa más interna. Este fenómeno se conoce como ajapa, mantra no cantado o no pronunciado. Solo cuando un mantra deja de cantarse de esta manera, se convierte en Gayatri. De lo contrario, no. ¿Para qué sirve el ajapa? ¿Qué se logra con él? Su objetivo es liberarse de las impurezas de la mente. Es un maravilloso método alquímico de transformación. La ciencia de los mantras tiene sus propias fórmulas alquímicas. Esta ciencia afirma que si un mantra penetra hasta la capa inconsciente, destruye toda sexualidad, todos los deseos, todas las impurezas. Una persona que ha alcanzado su última capa inconsciente no podrá ni podrá seguir deseando. Todo deseo, todas las impurezas, residen en las capas más externas. Es porque desconoces la ausencia de deseos que reside en tu interior que estás atrapado en los deseos. Imagina un valle profundo y oscuro. Es frío, húmedo y con un olor pútrido, rodeado de animales salvajes, serpientes y muchos otros peligros.
Hay un hombre en ese valle. Está en el infierno, aterrorizado todo el tiempo. Piensa en cómo salvarse de las serpientes y los leones, de la oscuridad, los olores horribles y las enfermedades. Lentamente, comienza a escalar la montaña. En cuanto llega a cierto nivel, ve la luz del sol. Allí no hay serpientes. Se quedan en el valle. Ha salido del valle oscuro. Sigue ascendiendo y llega a la brillante cima de la montaña. Allí no hay peligros, aunque en el valle, las serpientes siguen arrastrándose. De la misma manera, cuando alguien logra llevar el sonido de un mantra al inconsciente, alcanza una profundidad donde no se encuentran los deseos. Los deseos están en la periferia. Nuestras luchas vitales solo existen en la capa exterior. La ciencia de los mantras dice que no debemos luchar con lo externo, sino profundizar, alejarnos de él. En nuestro interior, hay horizontes más amplios y cimas más altas. Ve allí. No luches. Una vez que alcances esas cimas, incluso si regresas, serás una persona diferente. Has regresado tras haber conocido tu interior. Ahora, los deseos no pueden vencerte. Regresas a la periferia con el conocimiento de tu luz interior. Ahora, la oscuridad no puede detenerte. Te has conocido a ti mismo y ya nada más puede tentarte. Pero primero debes llegar allí al menos una vez. Así que el uso del mantra no pronunciado es para alcanzar la liberación de las impurezas de la mente. Para cada impureza hay un mantra diferente y especial. Si alguien sufre de ira, entonces se usa un sonido o mantra especial. Si este mantra puede llegar a lo profundo de su inconsciente, entonces la persona se liberará de la ira. Si alguien está afligido por el deseo sexual, hay otro mantra. Si alguien está afligido por el miedo, hay un tercer mantra, y así sucesivamente. Hay grupos de sonidos por medio de los cuales las impurezas de tu mente pueden ser atacadas y pueden ser disueltas. También hay algunos sonidos que son tan poderosos que actúan sobre todas las impurezas. Por ejemplo, usamos uno de esos sonidos durante nuestra meditación, Oh. Es un sonido tan poderoso que no es necesario enfocarse en cada impureza de la mente por separado. Si golpea el inconsciente, los destruye todos. Estamos familiarizados con la palabra Ayao. En esta palabra se utiliza el sonido O. Cuando un buscador repite la palabra Aya, suena como Ayao, Ayao. Después de un rato, se omite la primera sílaba, quedando la O. Luego se omite la y solo queda O, O. Al final, incluso O se hunde más profundamente en el inconsciente hasta tocar el punto del mantra no pronunciado. En cuanto esto sucede, todas las impurezas se disuelven. En el mantra tibetano, Om Mani Padme Hum, la palabra Hum también funciona como O. Om también puede funcionar como O, pero hoy en día no tiene el mismo efecto. Cuando las personas son muy simples, Om es efectivo, pero cuando las personas son complejas, no funciona. El impacto de Om es muy suave, y el impacto de O penetra y llega muy profundo. Om es una medicina de menor potencia. Se usaba en el pasado para personas que no estaban muy enfermas. Las personas eran más simples, inocentes, honestas, no astutas ni deshonestas. Om era suficiente para ellos. Las medicinas homeopáticas diluidas podían funcionar para ellos. Ahora, se necesitan medicinas alopáticas. O es alopático, Om es homeopático. O da un golpe tambaleante. Puede llegar a lo más profundo. Si llega al inconsciente, O se convertirá en el mantra no pronunciado y todas las impurezas se desvanecerán. Cualquier mantra se convierte en Gayatri si llega al inconsciente. Este es el significado de este sutra. La cesación de la mente es su bolsa de tela. El sannyasin lleva una bolsa de tela colgada del hombro, pero lo que realmente lleva sobre su hombro todo el día no es más que el anhelo de liberarse de la mente. El anhelo de ir más allá de la mente es su compañero constante. Hay una palabra, Kanabadosh. Es una hermosa palabra que literalmente significa casa sobre hombros. Kana significa casa y Dosh significa hombro. Por lo tanto, Kanabadosh significa el vagabundo sin domicilio fijo, que lleva su hogar consigo, sobre su hombro. El sannyasin siempre lleva sobre sus hombros algo más. La disciplina de la mente. Con cada respiración, existe el anhelo constante de ir más allá de la mente, porque la verdad está más allá de la mente, la inmortalidad está más allá de la mente, lo divino está más allá de la mente. Es posible ir más allá de la mente y la meditación es el camino. Ahora meditemos una vez más.
Vayamos más allá de la mente. Respira profundamente durante unos minutos para que la energía se despierte. Sepárense. Quienes estén listos para hacerlo total e intensamente, quédense cerca de mí. Quienes quieran hacerlo con suavidad, párense atrás. Quienes estén sentados lejos, en la oscuridad, también deben acercarse para que me vean, porque deben mantener la mirada fija en mí. Cuando alcances tu máxima intensidad, empezaré a mover las manos. Sigue aumentando la intensidad. Y cuando las levante del todo, concentra toda tu energía en el esfuerzo. Cuando sienta que estás en plena energía y que el ambiente es tal que puedes invitar a lo divino, empezaré a bajar lentamente las manos, con las palmas hacia abajo. Y entonces, enloquece. Muchos amigos experimentaron Shaktipat, la transmisión de energía, ayer. Nadie la perderá si pones toda tu energía en ello. Si eres total, la experiencia es segura. Primero, durante 5 minutos haz algunas respiraciones profundas. Ahora empieza.